Continuando con nuestro estudio, vamos a hablar momentáneamente acerca de la clave del éxito, y aunque ya la hemos mencionado antes, vale la pena enfatizarla. Y para ilustrar el punto, vamos a hablar acerca del pueblo de Israel en el desierto. Israel falló todas las pequeñas pruebas en el desierto. Es como que si uno estuviera en la universidad y uno perdiera todos los trabajos y todos los parciales, y cuando llegara al examen final quisiera ganar la clase. Obviamente no se puede. Primera de Corintios 10 del 1 al 12 nos dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y aquí viene lo importante: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y esta última advertencia es particularmente válida para nuestro tiempo y nuestra cultura, porque la cultura occidental de este tiempo cree que está bien, cuando en realidad las cosas no están tan bien como creemos. Ahora, si tomamos aisladamente las pruebas en el desierto, no eran tan importantes individualmente. El problema es que establecieron un patrón de conducta. Fallaron la primera, fallaron la segunda, fallaron la tercera, y siguieron fallándolas una tras otra, y cuando llegaron a Cades Barnea, que era la prueba realmente importante, ¿qué pasó? Lo mismo que con las otras. Ya habían establecido un patrón e igual la fallaron, y eso les costó 38 años más en el desierto. La primera de las pruebas fue la oposición de los egipcios. Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 12 nos dice: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos, el ejército de Egipto. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Esta última aseveración, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto, no lo sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaban mejor los israelitas en Egipto, con trabajos pesados? Y aunque hubieran muerto en el desierto, ¿no hubieran muerto libres? Y aunque hubieran muerto en el desierto, ¿no hubieran visto las maravillas que Dios hizo por ellos? Tristemente, Israel representa a la iglesia en muchos niveles. Y es que esta es la actitud de muchos que no llegan a la meta.
Cuando la presión empieza, cuando la presión del mundo sobre el cristiano empieza a apretar y las cosas ya no son tan fáciles como eran antes, ¿qué decisión tomamos? Mi primer líder, cuando se convirtió, él tenía una compañía de representaciones extranjeras aquí en Guatemala y tenía clientes en algunos lugares de Centroamérica, pero la mayor parte de sus clientes eran en Guatemala. Y en cuanto se convirtió, lo primero que empezó a ocurrir fue que se empezó a quedar sin clientes sin razón aparente. Los empezó a perder uno por uno, empezó a perder dinero y llegó un momento en el que este hombre lo que hizo fue que cerró la puerta de su oficina, se hincó y le dijo: bueno, señor, este negocio es tuyo, tú me dices cuándo lo cierro, porque yo ni eso puedo decidir, tú me vas a tener que decir. Ese día le empezaron a regresar los clientes. Pero mucha gente no reacciona así. Mucha gente siente la presión del mundo y del sistema del mundo y ve que no puede hacer negocios, ve que no puede llevarse bien con la gente y regresan del lugar de donde Dios los sacó. Y eso es triste. Juan capítulo 6, versículo 26 dice: Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Y esto nos habla de las personas que siguen a Jesús por lo que Jesús les da, no por lo que Jesús es. ¿Y qué pasa si Dios decide no dar? ¿Qué pasa si un buen día nos quedáramos todos nosotros sin trabajo, sin casa, sin nada? ¿Seguiría siendo Jesús quien es para nosotros? ¿O nos volveríamos como el pueblo de Israel? Mejor nos hubiéramos quedado como estábamos. Es fácil ser cristiano cuando no hay presión. No es tan fácil cuando la hay. Pidámosle a Dios que no lo sigamos por lo que Él nos da, sino por quien es. La relación cercana con Dios hace eso, hace que nos enamoremos de quien Él es, no de lo que nos pueda dar. Entonces resulta que si da o no da, no tiene importancia, porque Él es y sigue allí. Y eso para nosotros debería ser suficiente. Amén. La segunda prueba fueron las aguas amargas en Mara. Como mencioné al principio de este estudio, hay muchas más aplicaciones de las que vamos a ver aquí. No es que sean más o menos importantes, simple y sencillamente estas son las que el Señor me fue llevando porque llevan al final a un punto. Éxodo 15, del 22 al 25. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Otro de los impedimentos para dar en el blanco con nuestra vida es la amargura. Y es uno de los primeros que Dios quiere tratar en la vida del nuevo creyente. La amargura causa demasiados problemas como para dejar que se quede allí. El problema es que aunque la cura para la amargura es simple, el perdón, no todos quieren aceptar esa cura.
Porque perdonar a veces cuesta. La clave está en el madero de la cruz. En la cruz fuimos perdonados y para ser libres de la amargura lo único que tenemos que hacer es trasladar ese perdón que recibimos y perdonar a aquellos que nos han herido. Mateo capítulo 6 versículo 12 en la oración del Señor nos dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Marcos capítulo 11 versículo 26 es un poquito más preciso y nos dice que si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Ok, tal vez esto no es para nosotros, pero sí es algo que es importante enseñar, especialmente a los nuevos convertidos. Y otro grupo de personas para los cuales es muy importante asegurarse de que perdonen todo lo que tienen que perdonar, es aquellos que están prontos a partir de esta tierra e irse con el Señor. Porque el que no perdona, no es perdonado. Necesitamos estar seguros que no tenemos ese peso en el corazón. Tercera prueba que Israel falló: el hambre en el desierto de Sin. Éxodo 16 del 1 al 3. Partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón diciendo: en el desierto. Y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. No quiero emitir opinión de si un pueblo de esclavos podía comer carne y pan hasta saciarse, porque no es el tema. Pero sí quiero comentar acerca de el deseo de saciar los apetitos como los sacia el mundo. Y es que el que tiene deseo de las cosas que el mundo ofrece, Egipto representa al mundo, y los sacia, no da en el blanco. Ahora, recordemos por un momento que no es pecado ser tentados. Pecado es caer en la tentación. Entonces, el ser bombardeados por cosas que el mundo ofrece es una cosa. Participar de ellas es una totalmente diferente. Dios, al darnos libertad, al hacernos verdaderamente libres, nos dio la potestad de decir no a lo que el mundo ofrece. Pero si no redimimos nuestros apetitos, si no los ponemos a los pies de la cruz de Cristo, si seguimos deseando las cosas del mundo, eso sí nos puede meter en problemas. La siguiente prueba que falló Israel: la sed en Refidim. Éxodo capítulo 17 versículos del 1 al 3. Toda la congregación, capítulo 17, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Aquí quiero, antes de continuar, hacer dos observaciones. Primera,
ya se está volviendo en el pueblo de Israel, como podemos ver, un patrón de conducta, el murmurar en contra de Moisés y el quejarse de por qué los sacaron de Egipto. Y esto vuelve una y otra vez. Y Moisés les dice algo que también deberíamos ponerle atención. Moisés les pregunta, ¿por qué tentáis al Señor? Porque Moisés, él sabía que no era nada, pero él era muy celoso de Dios. Entonces les dice, miren, entiendan, no es contra mí que están murmurando, es contra Dios. ¿Están seguros de que quieren hacer eso? Ok, habiendo mencionado eso, quiero hacer otra pregunta. ¿De qué tenemos sed? ¿Qué es lo que si no lo tenemos no nos satisface y seguimos inquietos? ¿Es Dios o es algo más? Hay algunas cosas que son razonables. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Esa es una sed razonable. Pero hay una que es superior. Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo anhela las corrientes del agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa es una sed superior. Y la única forma de saciarla es Jesús. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua, hablando del pozo de Jacob, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y esto es importante porque cuando Jesús mismo es el que sacia nuestra sed, nos vuelve fuentes de agua viva que sacian la sed de otros, que si se vuelven fuente de aguas vivas van a saciar la sed de otros más. Y así es como debería multiplicarse la salvación y así es como debería crecer la iglesia. Otra prueba que falló Israel, la idolatría en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 7. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba de bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó con sus manos y les dio de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El último versículo tiene dos cosas notables. Primera, Dios le dice a Moisés, tu pueblo, no le dice mi pueblo. Dios había escogido a Israel, pero en ese momento estaba tan irritado. Es como cuando
un hijo hace algo incorrecto y la mamá le dice al papá, mira, es que tu hijo hizo tal cosa. Es mi hijo cuando se porta bien, es tu hijo cuando se porta mal. Yo creo que algo así era el sentir de Dios en ese momento. No, en este momento esos no son mi pueblo. Y lo que dijo es, se han corrompido. Y es que los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Hablamos hace un momento acerca de las listas en la palabra de Dios que son como espejo y que es bueno usarlas de vez en cuando. Y mencionamos la lista de las obras de la carne que está en Gálatas 5, versículos del 19 al 21. Que dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en ese momento Israel era culpable de idolatría. Ellos pidieron un Dios de fundición. Y lo que no entiendo es que pidieron un Dios de fundición después de ver la manifestación de poder de Dios en el monte, después de ver el fuego. Que hayan tenido miedo, lo entiendo. Pero que hayan querido un animalito de oro fundido después de ver todo lo que habían visto, eso sí no lo entiendo. Que no nos pase a nosotros. Una de las características del ser humano es que tendemos a acomodarnos y a pedir líderes, que los líderes piensen por nosotros, que mastiquen las cosas para que nosotros solo las traguemos. Y estoy hablando de la especie humana, no estoy hablando ni siquiera de la iglesia. Y cuando el hombre tiene un buen líder, es como cuando el hombre tiene un buen consejero, le va bien. Pero el cristiano debe aprender a caminar por fe propia, no solo por la personalidad o la fe de sus líderes. ¿Qué pasaría con buena parte de las iglesias si de repente, ¡puf!, desaparecieran los pastores? ¿Cómo le iría a la mayor parte de las iglesias? Y tristemente, muchas, de una manera o de otra, fundirían su becerro de oro. Gracias a Dios por los pastores que Dios tiene en iglesias, que son los que están en la brecha tratando de que la gente entienda la verdad de Dios. Pero sí me da cosa cómo está buena parte del pueblo de Dios, que sin esos pastores la cosa no estaría nada bien. Siguiente prueba. La queja en Tavera. Números 11 del 4 al 6. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar. Aquí había una mezcla entre pueblo de Israel y otros pueblos. Y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Quiero hacer una observación histórica aquí. La cebolla y el ajo, aún en la Edad Media, eran producto de comercio al que se le sacaba gran utilidad, porque había muchos lugares en los que no se podía cultivar. Nosotros, porque estamos acostumbrados a ir al súper,
o a la tienda de la esquina o al mercado y comprar nuestros manojo de cebollas frescas y nuestros ajos que se ven bonitos, pero en la antigüedad, que había que mover las cosas en camello o en barco de remos, no era tan fácil. Entonces, las cebollas y los ajos que menciona aquí no eran cosa corriente, tenían estatus. Y entonces vienen y mencionan todo lo que comían en Egipto, o que decían que comían en Egipto, y dice, y ahora lo único que tenemos para comer es maná. ¿Y saben lo terrible de esta queja? Que lo que estaban diciendo es, lo único que tenemos es la provisión de Dios. Eso es lo que estaban diciendo. Miren qué queja más difícil. Y yo me pregunto a veces, ¿cuántas veces no lo he hecho yo? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho todos? Quejarnos de la provisión de Dios para ese momento. Y es que a mí me gusta pensar que Dios está armando un rompecabezas increíble de N dimensiones, y que cada pieza es una persona que tiene un lugar específico en un momento específico. Pero en ese gran rompecabezas de Dios, el lugar en el que nos pone a cada uno también es trato. La situación en la que nos pone a cada uno también es trato, para que nuestra eternidad sea lo mejor posible. Y lo que hacemos muchas veces es quejarnos que Dios está tratando con nuestra vida para que nuestra eternidad sea mejor. Ahora yo le pido a Dios que tenga misericordia de nosotros y que no se rinda, porque si deja de tratar con nuestra vida, pobrecitos nosotros. Filipenses capítulo 4 versículos del 11 al 13. Pablo le dice a los filipenses, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, esto lo mencionamos al principio, y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo estaba diciendo es que sus circunstancias no importaban. Que fuera que hubiera o que no hubiera, que estuviera saciado o tuviera hambre, el plan de Dios para su vida se podía cumplir en Cristo. Y a veces esto se nos olvida. Se nos olvida que no se trata de lo que ven nuestros ojos. Se trata de lo que Dios está haciendo. Porque a veces decimos, y esto en Latinoamérica, tal vez ya no tanto, pero en Latinoamérica, segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, los cristianos creían que no podían hacer nada si no venían recursos de fuera. Y no es cierto. Dios provee. Pastor Kummerfeld mencionó que yo fui fundador y presidente de Fundación Agua Viva, y en los primeros 7 años de la existencia de esa revista imprimimos y distribuimos gratuitamente 250,000 de revistas. Dios nos proveyó el dinero de medios locales, y cuando terminamos de imprimir esos 7 años, empezamos sin 1 centavo, terminamos sin 1 centavo. Pero durante ese tiempo, 250,000 revistas de 32 páginas, full color. Ok, eso es lo que el mundo vería. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Llega alguien a la oficina. Miren, vengo aquí porque me iba a tirar del puente Belice. Me tiré. El aire me regresó al puente. Vi una de sus revistas y vengo para que me digan qué hacer. ¿Vale eso más que $250,000?
Sí. Esa persona se convirtió. Llegó un patojo una vez. Yo no estaba en la oficina, pero estaba el asistente de edición. Mira vos, fíjate que yo vengo aquí porque yo tengo SIDA. Me voy a morir. ¿Qué hago? Llegó a convertirse. Esas son las cosas que impresionan. Pero solo ocurren cuando uno no ve lo evidente, sino ve más allá. Cuando uno ve que Dios puede proveer y que la provisión de Dios es justa y perfecta, y que no importa si es un quetzal o son 100 o son 1000 o son 10,000, es perfecta siempre. Y entonces, al aceptar la provisión de Dios, uno entra al contentamiento y deja de quejarse. Deja de decir, no, es que no alcanza, es que no tengo, es que no es suficiente. Si lo vemos con los ojos de los hombres, nunca va a ser suficiente. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios, cada vez que nosotros vemos que algo hace falta, es solo una oportunidad para ver que Dios provea. Nada más. Y si no provee, también, está bien. Pero no pongamos nuestros ojos en lo que hay o no hay. Pongamos nuestros ojos en Él. Amén. La ingratitud. Números 11, del 10 al 15. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera y a Moisés no le agradó. No es que a Moisés no le haya agradado que el Señor se ofendiera. Es que el Señor se ofendió y Moisés también. Entonces Moisés dijo al Señor, y aquí fue una de las pocas veces que Moisés sí sonaba frustrado. ¿Por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Pues porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia a tus ojos y no me permitas ver mi desventura. ¿Cuán frustrado tenía que estar Moisés para decirle al Señor, sabes que ya no los aguanto? Mejor mátame. Mejor mátame. Ahora lo que pasa es que si algo agobia y desanima a los líderes, es la ingratitud. ¿Cuánto le había aguantado Moisés al pueblo? Esta sí ya no la aguantó. Un líder soporta muchas cosas, pero la ingratitud es de las que más cuesta, tal vez la que más cuesta. La ingratitud y la traición son las dos peores. Y aún Moisés, el hombre más manso después de Jesucristo, no la soportó. Pensemos en los pastores. Un pastor es padre, madre, hermano mayor, consejero, confidente, maestro, protector y a veces carpintero, jardinero, plomero de la gente de su congregación. Hasta les presta dinero a veces. Y el problema es qué porcentaje de esas veces les devuelven el dinero a los pastores. En un sentido muy real, el pastor derrama su vida por sus ovejas. Los que son pastores de veras, de corazón. Un pastor ora
intercede, visita, se desvela, llora. Y a pesar de todo eso, muchos son los malagradecidos e ingratos que hablan mal del pastor a sus espaldas, que no lo aprecian, le echan la culpa de todo lo malo que les pasa y se van. ¿O estoy diciendo mentiras? Entonces nos extraña que a Moisés no le agradara esa actitud del pueblo. Romanos 13 del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Pregunta, ¿es un pastor una autoridad puesta por Dios? Entonces, aconsejemos cuidado, porque los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Pobrecitos. Yo le doy gracias a Dios, yo no soy el pastor general de una iglesia. Ese es el único oficio que le he pedido a Dios que no me dé. Y lo peor es que conociendo a Dios, capaz que me lo da. No porque lo quiera, pero es que ese es un oficio duro, y pastores, mis respetos. Mis respetos. Siguiente prueba que falló Israel, la glotonería. Números capítulo 11, versículos desde el 31 al 33. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar, y las dejó caer junto al campamento como un día de camino de este lado y a un día de camino del otro lado, por todo alrededor del campamento, y como 2 codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Calculen la cantidad de carne que había ahí. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices. El que recogió menos recogió 10 homeres. Y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Y es que cuando nuestros apetitos no están sujetos a los pies de Cristo, ocurren 2 cosas. Primera, no tenemos ni medida ni control. A los que nos cuesta un poco hacer dieta, entendemos el concepto. Y segundo, satisfacer esos apetitos que no están sujetos a los pies de Cristo, nos hace mal, no bien. Porque cualquier apetito descontrolado, lo único que hace es alimentar a la carne, no al espíritu. Pregunta, ¿ya aprendimos a no ser glotones espirituales? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Dios a cada uno de nosotros nos puso en una iglesia. Y en esa iglesia hay ciertas actividades a las que deberíamos ir. Pero el corazón del hombre muchas veces hace que esas actividades las consideremos aburridas, pero las actividades que hacen en todas las demás iglesias, esas no son aburridas. Y muchas veces lo que paran haciendo los cristianos es menospreciar la comida que Dios les da en su casa, en su iglesia, e irse a comer golosinas a cualquier otro lado. Yo no digo que nos encerremos solo en nuestra asamblea local, no es eso. Yo creo que cada parte del cuerpo de Cristo tiene algo bueno que darle al resto del cuerpo. Pero pongamos las cosas en orden, no tengamos apetitos desmedidos. O sea, si yo no vengo a la iglesia un domingo porque estuve ya estoy viejo, pero supongamos que fuera más joven, en un concierto cristiano el sábado en la noche, eso no está bien. Yo debo estar en mi iglesia el domingo en la mañana. Si hago otras cosas, perfecto.
pero no dejarme dominar por la glotonería espiritual. Porque aún lo bueno en demasía es malo. La crítica contra el liderazgo. Números, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y le dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra, y Dios trató con este problema, pero este problema introdujo una raíz que dio fruto en el capítulo 16 de Números. Leamos versículos del 1 al 3 en Números. Y se rebeló Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? El origen de la crítica, especialmente en el ámbito cristiano en el que nosotros nos desarrollamos, tiende a ser una de dos cosas. O es el orgullo, o es la envidia. Primero el orgullo. Ah, no, es que yo soy mejor que ese. Ah, yo sería mejor pastor de la iglesia que el pastor. O yo estoy seguro que no sería mejor pastor de la iglesia que el pastor, pero le tengo una envidia tal que empiezo a criticarlo. Porque como yo no puedo subir, entonces lo trato de bajar. ¿Quién es el origen de esas dos cualidades? Esas son las dos características que pararon echando a Satanás del paraíso, del cielo. El orgullo y la envidia. Y esa prueba sí es una prueba que tenemos que asegurarnos que sí pasemos. Porque si no, esto sí nos puede destruir. Y ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuándo. ¿Y qué pasó? Cuando llegó la prueba final en Cades Barnea, la prueba de la fe, el pueblo de Israel también falló. Porque en Cades Barnea lo que Dios quería es que Israel se diera cuenta que aunque ellos no podían, Él sí. Deuteronomio 9:23. Y cuando el Señor os envió de Cades Barnea diciendo, subid y tomad posesión de la tierra que yo os he dado, entonces os rebelasteis contra la orden del Señor vuestro Dios. No le creísteis ni escuchasteis su voz. Aquí hay una cadena de consecuencias. El pueblo de Israel decidió no escuchar la voz de Dios. Al tomar esa decisión, no le creyeron a Dios. Y como no le creyeron a Dios, se rebelaron contra Dios. Las pruebas en el desierto habían sido diseñadas por Dios para bendición, para que la fe y confianza del pueblo en Dios fuera creciendo. Pero como no las pasaron, la fe y confianza del pueblo en Dios fue disminuyendo. Y cuando llegaron a la prueba que realmente era importante, la perdieron. Entonces, por negarse a escuchar, en vez de recibir bendición, el pueblo recibió maldición. Ahora, siempre hay un remanente fiel en todos lados.
aún en el pueblo de Israel. Números 32, del 11 al 12. Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años para arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Siempre hay un remanente fiel. Tengamos cuidado cuando vemos un grupo que está mal y hacemos una generalización que todos están mal en ese grupo. A menos que nos conste que todos y cada uno están mal, no emitamos un juicio. Porque Israel estaba mal, muy mal. Pero Moisés hizo lo que tenía que hacer y Josué y Caleb le creyeron a Dios. Tengamos cuidado. Porque nosotros también vamos a ser probados. Y nuestra respuesta, nuestra conducta en esas pruebas va a decidir mucho de nuestro futuro aquí y en la eternidad. Los cristianos, especialmente los ministros y los que van para ministerio, somos probados en tres áreas. Somos probados en lo poco. Lucas capítulo 16, y es interesante porque son 3 versículos seguidos. Empecemos con el 10. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Quiero hacerles una pregunta a los que han tenido algún privilegio en la iglesia. ¿Recuerdan qué fue lo primero que los pusieron a hacer? Seguro que no fue a predicar desde el púlpito el domingo. A mí me tocó poner sillas, a otros les ha tocado lavar baños, a otros les ha tocado barrer y trapear pisos. Si uno es fiel en esas cosas, uno aprueba para recibir otras. Yo me acuerdo que yo con cada silla que ponía en su lugar, oraba por la persona que se iba a sentar ahí. A mí no me pesaba poner sillas. Hay quienes sí. Ahora, si a mí me ponen a cuidar niños o bebés, le pido a Dios una gracia extraordinaria, porque ahí sí puedo salir corriendo. Mientras que hay personas que eso lo pueden hacer alabando a Dios en todo momento. ¿Hemos sido fieles en lo que Dios nos ha puesto a hacer hasta ahora? Porque si hemos sido fieles, se nos dará más. Si hemos sido más o menos fieles, alineémonos. Y si no hemos sido fieles, pidamos perdón. Ok, Lucas 16:11. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? El dinero solo es dinero. Y no hay moneda o billete que se vaya al cielo. Las verdaderas riquezas del reino no se pueden ni comprar ni vender. ¿Cuánto cuesta 24 horas de paz? ¿Cuánto podría pagar uno por ese sentimiento cuando Dios le quita a uno de la espalda el costal de papas y uno se siente absolutamente y perfectamente libre? ¿Cuánto vale eso? No tiene valor monetario. Pero si no aprendemos a manejar el dinero, y eso incluye diezmos y ofrendas, nunca se nos van a confiar las verdaderas riquezas. Una vez alguien me dijo, el dinero
Hay quienes dicen que no es un tema espiritual, pero después de contar las veces que en el Nuevo Testamento se habla acerca del dinero, tiene que ser un tema espiritualmente importante. Entonces, seamos aprobados en las finanzas. Lucas 16:12. Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Saben por qué es importante que toda persona que va para liderazgo esté bajo la autoridad de alguien más? Porque cuando uno empieza, uno no sabe nada. Uno cree que sabe, uno está seguro que sabe, uno no sabe. Somos puestos bajo la autoridad de otro porque necesitamos aprender. Y muchas veces necesitamos cambiar totalmente la manera en la que pensábamos. A veces no, a veces lo que pasa es que es una manera de pensar tan diferente que tenemos que sentarnos y a veces hasta escribir lo que creemos y lo que pensamos y decir, ¿está bien o está mal? No, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero incluso ese ejercicio nos es útil. Y si no somos fieles a un hombre que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros, no vamos a ser fieles a Dios cuando estemos nosotros en autoridad. Es un proceso de aprendizaje. Además, si no pasamos por el proceso de ser discipulados por alguien, ¿cómo vamos a aprender a discipular a alguien más? Es importante porque en esas áreas seremos probados. Y hay una serie de áreas de la personalidad que son probadas en esas tres. Yo le pedí a Dios que me diera algunas, me dio 7. Y cuando veo esa lista, digo, Señor, me falta. Somos probados en el contentamiento, en si estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado en un momento dado. También somos probados en la generosidad. Cuando uno tiene poco y llega alguien y le pide, ¿cuesta o no cuesta compartir? Pero la Biblia dice, comparte tu pan con el hambriento. Y no dice comparte tu pan con el hambriento cuando tienes 7 panes. Dice comparte tu pan con el hambriento, punto. También somos probados con respecto a la justicia. Si vivimos en justicia y rectitud o si hacemos acepción de personas. Somos probados en cuanto a la fidelidad. Y somos probados en cuanto a la paciencia. Y finalmente somos probados en las 2 áreas en las que el Señor Jesucristo dijo que siguiéramos su ejemplo. Somos probados en la humildad y somos probados en la mansedumbre. Y solo si salimos vencedores de estas pruebas es que realmente seremos útiles en el reino de Dios. Escuchar la voz de Dios y no obedecerla trae condenación. Lucas capítulo 12 versículos 47 y 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
El versículo 48 nos dice: pero el que no las sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Por eso es que hice la pregunta si estamos dispuestos no solo a escuchar la voz de Dios, sino también a obedecerla. Porque si escuchamos la voz de Dios y no la obedecemos, lo que nos acarreamos es mayor condenación. Porque hemos recibido mayor revelación y no hemos reaccionado conforme a la revelación que hemos recibido. ¿Ok? Muchos de ustedes probablemente ya llegaron a esta conclusión, pero por si acaso no, más le vale al hombre no oír la voz de Dios que oírla y no hacerle caso. El castigo sería menor. Y es que, en resumen, la clave del éxito es la obediencia. Primera de Samuel 15, del 22 al 23, ya lo mencionamos en otro contexto, pero igual, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso le dijo a Saúl. A nosotros nos diría algo parecido. Espero no estar sonando demasiado lúgubre, se pone un poco más agradable después. Pero es que es importante que paremos y pensemos. No todo en el reino es alabanza y adoración y unción de risa y milagros y sanidades y descansos en el Espíritu. Esa es la parte emocionante. Pero tiene que haber un sustrato sólido abajo para que eso no sea solo espuma. La relación de Dios con el hombre. Volviendo a repetir, Dios quiere una relación cercana con nosotros. Si queremos resumir el todo de la creación, yo lo resumiría en que Dios quiere tener una relación íntima de amistad con el hombre. Él quiere ser nuestro Dios, pero quiere ser más que nuestro Dios. Él quiere ser nuestro Padre, pero no quiere ser solo nuestro Padre. Él quiere ser nuestro amigo, pero no limitarse a ser nuestro amigo. En resumen, Dios quiere ser nuestro todo. En un sentido muy real, Dios quiere que le conozcamos como el todo suficiente. Aquel que es total y absolutamente suficiente para nosotros en todo. Eso es lo que Él quiere. Veamos algunas relaciones de Dios con personajes del Antiguo Testamento. Empecemos con Adán y Eva. Como ya vimos, Dios tenía comunicación y comunión con ellos. Ya leímos Génesis 3, 9, 10. El Señor llama al hombre y le pregunta: ¿dónde estás? Y el hombre le contesta: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No sabemos a ciencia cierta, porque la Biblia no nos lo dice, con la frecuencia con la que Dios visitaba a Adán y a Eva. Pero esta conversación en Génesis 3 nos muestra claramente que no eran extraños, que había una relación cercana entre ellos. Ahora, Dios a Adán y a Eva les había puesto un límite: el fruto de un árbol. Génesis 2, 16 y 17.
Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ahora, una pregunta. ¿Dice la Biblia que ese árbol fuera venenoso? No. Es más, dice que cuando la mujer vio el árbol era bueno para comer. Entonces, aquí se refiere a una muerte espiritual y eterna, no a una muerte física. La desobediencia definitivamente le iba a traer la muerte a Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Que la serpiente cuestionó lo dicho por Dios. Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? La serpiente cuestionó lo que Dios había dicho, pero cambió un detalle. En vez de hablar de un árbol, habló de todo árbol. Y esta es una de las muchas maneras en las que Satanás engaña al hombre. Nos hace creer que un caso específico es un principio general. Y no siempre es así. Es más, muchas veces no lo es. Entonces viene la serpiente, engaña a Eva y Eva pecó. Versículos 4 y 5. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y aquí vemos otras maneras en las que Satanás engaña. Satanás mezcla la verdad con la mentira, para que creamos la mentira porque hay algo de verdad. A veces, en vez de hacer esa mezcla, lo que hace es decir una verdad parcial. Sí, lo que dice es cierto, pero la verdad incluye otras cosas que no se están diciendo. Y además, Satanás a veces dice una cosa sabiendo que nosotros vamos a entender otra. Y todo esto lo hace para engañarnos. Y la razón por la cual lo menciono es porque cuando hablemos de las voces que escuchamos, una de las voces que podemos escuchar es la voz de Satanás. Y tenemos que aprender a discernir. Una de las importancias de conocer las Escrituras. Las Escrituras son verdad. Ok, después Adán escoge a la criatura sobre el Creador y también pecó. Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Yo he oído, ya lo oigo menos, pero he oído muchas veces prédicas de que la mujer fue engañada y por eso es que la mujer en la iglesia, que patatín, que patatán. Y las mujeres, por una mala interpretación de este versículo, se vuelven ciudadanas de segunda en el reino. Cuando Jesús dice que no hay diferencia entre hombre y mujer, esclavo o libre. ¿Qué pasó? Viene Eva, es engañada, come del fruto. Y en ese momento, Adán seguía teniendo comunión con Dios y Eva ya no. Y seguro, Adán se dio cuenta. Y cuando le presentaron el fruto para comerlo, él tenía una decisión que tomar. ¿Prefiero a Dios o prefiero a mi mujer? Y prefirió a su mujer. Y esa tendencia de preferir a la criatura sobre el Creador no la heredamos de Eva, la heredamos de Adán. Al pecar, Adán y Eva perdieron la inocencia. Adán y Eva no eran santos, eran inocentes. La inocencia es nunca haber conocido el pecado. La santidad
es, a pesar de haber conocido el pecado, como resultado de la conversión, estar continuamente creciendo en gracia, apartándonos del mal y siendo cada vez más como Dios. Esa es la santidad. Es un proceso. Ahora es interesante que a pesar del pecado del hombre, el deseo de Dios de comunicarse con nosotros y tener comunión con nosotros no cambió. No solo esto, sino que además Dios mismo proveyó en el sacrificio de Cristo el medio por el cual podíamos regresar los hombres a tener comunión con Él. Lo que sí cambió fue la respuesta del hombre a la voz de Dios. Y es que el hombre que está en pecado se esconde de la voz de Dios. Génesis 3:10. Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y espiritualmente así somos. Yo conozco a alguien que dice que cuando quería huir de Dios se iba a encerrar al baño y ahí le hablaba a Dios. Y yo creo que eso ilustra perfectamente este punto. Nosotros por nuestro pecado queremos huir de Dios y Dios, a pesar de nuestro pecado, nos sigue extendiendo la mano. Y es que Dios es el Dios de las segundas y terceras y cuartas y quintas y décimas y centésimas oportunidades. Gracias a Dios por esa característica que tiene. Él no se rinde con nosotros. Él no se rinde. Él extiende la mano una y otra vez. Juan 1, del 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Dios proveyó, Jesús pagó por nosotros. Debemos aprender a vivir de acuerdo a esa gran generosidad de Dios. ¿Se acuerdan que vimos entre las 7 áreas en las que nosotros somos probados la generosidad? Si las apuntaron y las leen con atención, se van a dar cuenta que Dios cumple con esas 7 cualidades. Y por eso es que nos prueba en ellas. Porque el ser probados en esas 7 cualidades nos puede llegar a hacer más como Él. Lo que tenemos que hacer es creer y empezar a caminar. El resto nos va a tomar toda la vida. Pero les aseguro, aburrido no va a ser. No quiero empezar otro punto. La vamos a dejar aquí. Porque si empezamos a hablar de Abraham, nos dan las 10:05, 10:10 y no hemos terminado, entonces mejor dejémoslo aquí. Acompáñenme en oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres el Dios de las segundas oportunidades, porque nos has tenido tanta paciencia, Señor. Gracias porque quieres ser nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro todo.
Gracias, Señor, porque nos estás enseñando el contentamiento, la generosidad, la justicia, la fidelidad, la paciencia, la humildad, la mansedumbre y muchas otras cualidades de las cuales tú tienes en abundancia. Gracias, Padre, gracias. Síguenos hablando esta noche, síguenos hablando durante el día de mañana. Tráenos con bien, Señor, mañana en la noche, para que podamos seguir aprendiendo de ti, para que podamos seguir escuchando tu voz, para que tu voz, Señor, nos confronte, nos cambie, nos transforme y nos haga útiles en tu reino. Y que un día, Señor, cuando estemos frente a ti, sentado en el trono, tú nos digas con gusto: siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos.